Afuera, el viento soplaba como si quisiera borrar las huellas de lo que ella había dejado atrás. Era una madrugada sin testigos, más allá del murmullo seco del desierto y el sonido distante de los pasos de una mula cansada. Amina, aunque ese no era su verdadero nombre, sostenía con fuerza el velo beige que cubría su rostro. No era por pudor ni por el frío de la noche, sino por miedo a que alguien pudiera reconocer el rostro que aún dolía ver en los espejos. Atrás quedaba una ciudad donde ya no tenía nombre, donde las paredes conocían más sus lágrimas que su voz. Su piel, marcada por una quemadura en la muñeca izquierda, era la única prueba de una historia que no quería contar. La caravana que la había ayudado a escapar la había dejado en un cruce poco transitado, a pocas leguas del reino de Al-Nur. A cambio de silencio, ella había trabajado sin quejarse, cocinando, lavando, curando con hierbas que su madre le había enseñado a usar. Pero ahora estaba sola, con un nombre falso, una túnica prestada y una historia reconstruida con urgencia. El amanecer comenzaba a teñir las dunas de un naranja silencioso, y a lo lejos, las torres del Palacio Real emergían como promesa y amenaza al mismo tiempo. Sabía que solo tenía una oportunidad: fingir ser otra mujer para salvar a la que realmente era. Caminó hacia el mercado exterior del palacio con los pies descalzos, cubiertos de polvo. No llevaba cartas de recomendación ni parientes que hablaran por ella. Apenas un pequeño frasco de ungüento de mirra y aceite de sésamo que ofrecía como prueba de que podía curar heridas. El capataz la miró con desconfianza, pero no discutió. Había necesidad de manos en los jardines internos del palacio. Fue asignada sin preguntas, como quien entrega una piedra más al muro, y así comenzó su vida nueva, rodeada de palmas, fuentes silenciosas y mujeres que murmuraban en voz baja. Nadie preguntaba de dónde venías, solo cuánto resistirías. Esa noche, dormida sobre un colchón de paja detrás del invernadero real, Amina dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. No era tristeza, era duelo. Porque aunque su cuerpo seguía vivo, la mujer que ella había sido ya no existía, y en su lugar quedaba solo un fantasma cubierto por un velo. Lo que no sabía era que, desde una de las terrazas altas del palacio, unos ojos la habían visto llegar. Ojos que no olvidaban, ojos que, sin saberlo aún, estaban a punto de enamorarse de una mentira. En los jardines internos del palacio de Al-Nur, el tiempo parecía avanzar de forma distinta. El sol no abrazaba, solo acariciaba. Las fuentes no eran para beber, sino para susurrar secretos al agua. Las flores no eran cosechadas, sino protegidas como tesoros. Amina, que ahora respondía por el nombre de Sara, se convirtió en parte del paisaje sin hacer ruido. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie notó la torpeza inicial de sus manos ni la manera en que evitaba las zonas más visibles del jardín. Las otras sirvientas la aceptaron como se acepta una piedra más en el sendero, con indiferencia educada. Ella no hablaba más de lo necesario. Su acento, cuidadosamente neutro, escondía la música de su origen. Cada amanecer, antes que las demás, Sara limpiaba las hojas de los naranjos sagrados. Lo hacía con un paño empapado en agua de rosas, como si cada hoja fuera una plegaria silenciosa. Ese gesto minucioso, casi ritual, empezó a llamar la atención de los guardianes del palacio. Uno de ellos, un joven llamado Farid, la observaba con curiosidad. No por deseo, sino por desconfianza. Sabía que la gente que llega en silencio suele traer tormentas escondidas, pero Sara no levantaba la voz ni el rostro. Se movía como si tuviera un pacto con el viento, pasar sin dejar rastro. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. El palacio era vasto como un espejismo que no terminaba nunca. Los corredores de mármol blanco reflejaban una luz dorada que parecía salir del suelo mismo. Sara, cuando no estaba trabajando, recorría algunos rincones donde el resto no se aventuraba, especialmente una terraza olvidada,
rodeada de bugambilias, desde donde se veía el borde del desierto. Allí se sentaba al anochecer, con los pies cruzados y el corazón suspendido. No oraba en voz alta, pero en sus silencios había súplicas. Suplicaba no ser descubierta. Suplicaba no enamorarse. Suplicaba no recordar. Pero la memoria no siempre pide permiso. Fue en una de esas tardes que el Sheikh Malik ibn Rashan pasó por el jardín superior. Él no buscaba compañía ni descanso, solo una sombra donde reflexionar. Su reino se mantenía en paz, pero su alma estaba en guerra. Viudo hacía 3 años, sin hijos, cargaba en los ojos un cansancio que ni las túnicas de seda podían disimular. Al verla desde lejos, junto a los naranjos, pensó que era una jardinera más. Pero algo en su postura, tan inmóvil, tan presente, lo obligó a detenerse. No la llamó. No preguntó. Solo la observó. Y algo, en el fondo de su pecho, se movió sin aviso. Sara sintió la presencia antes de escucharlo, no porque lo hubiera visto, sino porque el silencio cambió. El aire alrededor se volvió más denso, como si el mundo contuviera el aliento. No volteó. No podía arriesgarse. Sabía que una mirada podía deshacer semanas de invisibilidad. Se limitó a seguir limpiando las hojas con el mismo cuidado reverente. Cuando el sheik se marchó, no dejó palabras. Solo una pregunta sin voz. ¿Quién es ella? El sheik Malik ibn Rashan no era un hombre fácil de perturbar. Había crecido entre guerras tribales, pactos políticos, muertes silenciosas y promesas más pesadas que el oro. Su mirada era conocida por ser tan firme como la arena endurecida por el sol. Pero desde aquel atardecer en que sus ojos se cruzaron, aunque fuera fugazmente, con la figura de la nueva jardinera, algo había comenzado a resquebrajarse. No lo confesó, ni siquiera a sí mismo. Pero desde ese momento, sus pasos parecían buscar sin querer ese rincón del jardín donde ella se refugiaba. A veces pasaba sin mirarla. Otras, la observaba desde la galería alta, como si intentara descifrar una palabra escrita en otro idioma. Sara no era ajena a esa presencia. Aunque evitaba todo contacto, sabía cuándo él estaba cerca. El aire cambiaba, como si cada hoja del jardín se pusiera en guardia. No era miedo lo que sentía. Era algo más confuso. Una mezcla de deseo de desaparecer y de ser vista por completo. Pero su máscara era firme. Su andar medido. Su voz, cuando necesaria, apenas un murmullo entre los rosales. Aún así, cada día el sheik demoraba más su paso por ese rincón. A veces, parecía olvidar que dirigía un reino. Los rumores, como todo lo que florece en la sombra, empezaron a crecer. Las sirvientas más antiguas notaron que la mirada del sheik ya no vagaba por el horizonte, sino por los senderos internos. Un pañuelo olvidado en una banca, un rastro de perfume de flor de azahar, un silencio demasiado prolongado. Nadie decía su nombre, porque Sara no tenía uno real para ofrecer, pero ya no era invisible. Y eso era peligroso. Una tarde, mientras podaba los arbustos del ala norte, Sara sintió una presencia firme a su espalda. No era un guardia, era él. Su voz, profunda y serena, rompió el aire sin esfuerzo. ¿Cómo se llama esa flor que toca sin lastimarla? Ella tragó en seco, sin voltear. Se llama dama de noche, mi señor. El silencio se alargó. Curioso, solo florece cuando nadie la ve. Y se fue, sin decir más. Sara se quedó quieta, no por temor, sino porque en esas palabras, sencillas y suaves, había una verdad punzante. El sheik no la estaba interrogando, la estaba mirando, no como se mira a una sirvienta, sino como se mira a alguien que comienza a importar. Desde ese momento, los ojos del desierto ya no solo pertenecían al sheik, también a ella, que lo sentía arder en la piel, incluso cuando él no estaba. En el palacio de Al-Nur,
Cada aroma tenía su origen, su historia, su hora. El jazmín, sin embargo, era una excepción. Nadie sabía quién lo sembraba ni cuándo florecía. Solo se sabía que, cada atardecer, el aire se llenaba de esa fragancia dulce, envolvente, melancólica, como si las paredes mismas recordaran algo que los humanos ya habían olvidado. Para Sara, ese olor no era solo perfume, era un lazo secreto con su madre, quien solía perfumar las sábanas con aceite de jazmín antes de contarle historias de mujeres que cruzaban desiertos y vencían al miedo. Era el único lujo que había traído consigo. Un frasco pequeño, oculto en el doble fondo de su cinto. Una tarde, mientras limpiaba los bordes de la fuente principal, unas gotas del aceite cayeron en el agua. El viento, cómplice, lo llevó hasta la terraza alta. El sheik lo sintió antes de comprenderlo. Se detuvo, cerró los ojos, y un recuerdo, viejo como una herida que aún arde, volvió sin pedir permiso. Era el mismo perfume que usaba su difunta esposa, la madre del hijo que nunca llegó a nacer. Por un instante, su alma entera se llenó de una ausencia que creía enterrada. Pero al abrir los ojos, no encontró al fantasma de su pasado, sino a la figura de Sara, arrodillada, sus manos hundidas en el agua, su rostro tranquilo, pero sus ojos cargados de algo que no supo nombrar. A partir de ese día, Malik no pudo evitar buscarla entre la brisa, no entre las flores, sino en lo invisible, en lo que se siente antes de saberse. Ese aroma, tan sencillo y tan profundo, se volvió para él un puente hacia una calma que no encontraba en los consejos reales ni en los mapas de guerra. Sara, por su parte, comenzó a notar cómo las criadas la miraban distinto. No con desprecio, pero sí con una mezcla de curiosidad y cuidado. En los pasillos ya no era la nueva. Era la del jazmín. Una noche, mientras caminaba sola hacia la despensa del ala sur, alguien dejó caer intencionalmente una sábana empapada en vino tinto frente a ella. Sara no tropezó. Se detuvo, la miró y la rodeó en silencio. No iba a caer en provocaciones. Sabía que, en ese lugar, la guerra no siempre se declaraba con espadas. Pero lo que no sabía era que, desde un balcón oscuro, el sheik había visto todo. No dijo nada, pero apretó los puños, porque aunque aún no entendía qué sentía por esa mujer, ya no soportaba verla herida, ni siquiera en lo más mínimo. Esa noche no hubo palabras, solo aroma de jazmín, soplo de brisa y una decisión que empezaba a germinar sin nombre en el corazón del hombre más poderoso del desierto. Las noches en Al-Nur eran diferentes a cualquier otra parte del mundo. No eran silenciosas, sino cargadas de secretos. Las fuentes seguían murmurando aún después del anochecer, como si se negaran a dormir. Las antorchas del palacio no alumbraban solo el camino, vigilaban. Y esa noche, especialmente, el aire llevaba un peso extraño. Era la víspera del aniversario de la muerte de la esposa del sheik, una fecha que el reino recordaba con respeto y el palacio con luto silencioso. Todos sabían que Malik no asistía a ceremonias ni permitía homenajes. Cerraba su ala privada y pasaba la noche solo, pero esa vez no lo hizo. En lugar de esconderse, Malik caminó hasta el jardín de las adelfas, el mismo donde había visto por primera vez a Sara. Lo hizo sin escolta, sin manto real, sin palabras. En su mano llevaba una caja pequeña de madera tallada, algo antiguo, con olor a sándalo y nostalgia. Sara, sin saber de la fecha ni del significado, se encontraba allí, recogiendo pétalos caídos para preparar ungüentos. Al verlo, se levantó con cautela, dispuesta a marcharse, pero él levantó una mano leve, no para detenerla, sino para pedirle que se quedara. Durante varios minutos, el tiempo pareció congelarse. No hubo palabras, solo pasos sobre tierra húmeda, un murmullo de agua y dos presencias que no sabían cómo mirarse sin romperse. Finalmente,
Malik se sentó en una banca de piedra y colocó la caja a su lado. «Aquí están las cartas que nunca le escribí», dijo, sin mirarla, «promesas que hice en voz baja y que jamás cumplí». Su voz no temblaba, pero estaba hecha de algo quebrado. Sara se mantuvo en pie, inmóvil. Escucharlo era como tocar una herida ajena con la propia piel. Esa confesión no era para ella. Era para él mismo, para liberarse de algo que llevaba años pudriéndosele en el alma. Y sin embargo, fue Sara quien más sintió su peso, porque, sin querer, estaba siendo testigo de un corazón desarmado. Cuando Malik se levantó para marcharse, ella se atrevió a preguntar con voz tenue: «¿Y si aún puede cumplir alguna?». Él se detuvo, sin voltear. Entonces tendría que empezar por prometerle algo a alguien, que no sea un fantasma. Aquella noche, Sara regresó a su rincón en el invernadero sin una sola flor en sus manos, solo con el sonido de una promesa vieja y una nueva culpa, la de estar empezando a sentir algo por un hombre al que jamás podría decirle quién era en realidad, porque lo que había entre ellos ya no era un juego de miradas, era una cuerda invisible entre dos pasados rotos, tensándose en silencio hacia un destino incierto. Los días que siguieron a aquella noche fueron más pesados, como si el sol ya no quisiera brillar con la misma claridad sobre los muros de Al-Nur. Sara sentía que cada paso que daba dentro del palacio era vigilado por un espejo invisible. No eran los ojos de los guardias ni las miradas suspicaces de las otras sirvientas lo que la perturbaba. Era su propia conciencia. Dormía poco. Soñaba con su nombre real pronunciado en voz alta, con el rostro de su madre cubierto por arena, con la voz del sheik diciéndole, «fantasma». Cada mañana, se miraba en una pequeña lámina de cobre pulido que usaba como espejo, y ya no sabía si estaba viendo a Sara, a Amina, o a alguien más que ni siquiera existía. El vínculo silencioso con el sheik se había vuelto más evidente. Ya no era necesario que él hablara. Su sola presencia bastaba para alterar el ritmo del aire. Algunas sirvientas empezaron a alejarse de ella, no con insultos, sino con cortesía hostil, como si el perfume de jazmín hubiera dejado de ser fragancia para transformarse en señal de advertencia. Sara no respondía. Se refugiaba en su trabajo con más disciplina que nunca. Cuidaba cada flor como si fuera un rezo, cada hoja como si pudiera esconderla de su mentira. Una tarde, en el patio de los naranjos, encontró una hoja doblada entre los pétalos de una flor abierta. No llevaba firma, solo una línea. Los espejos no mienten, pero tampoco salvan. Nadie reconocía la letra. No era de Malik, ni de ninguna criada. Y sin embargo, sentía que estaba dirigida a ella. Guardó el papel en su delantal y continuó trabajando, pero algo en su interior se quebró, no por miedo a ser descubierta, sino por darse cuenta de que, poco a poco, estaba dejando de fingir. Que la mujer que ella había inventado para sobrevivir comenzaba a sentir de verdad. Esa noche, mientras ordenaba hierbas secas en el invernadero, escuchó pasos acercarse. No eran rápidos ni violentos. Eran pasos firmes, pero cargados de duda. El sheik apareció entre las sombras con el rostro más sereno que ella jamás le había visto. No habló de reinos, ni de flores, ni de promesas rotas. Solo dijo, «No sé por qué, pero siento que tú también huyes de algo». Sara bajó la mirada, temblando por dentro, pero sostuvo su voz. A veces, uno se inventa otra persona para seguir respirando. Malik asintió, como si la entendiera demasiado bien, y se marchó sin pedir explicación. Fue en ese momento, sola entre frascos de esencias, que Sara comprendió que no podría sostener esa mentira mucho más tiempo, porque el amor, si eso era lo que comenzaba a germinar entre ellos, no podía construirse sobre un nombre falso, pero decir la verdad podría hacerlo perder todo. No todas las joyas del palacio de Al-Nur estaban guardadas en cofres. Algunas, las más valiosas,
Dormían escondidas entre telas viejas o dentro de libros olvidados. Una de ellas, un pequeño collar con cuentas de coral antiguo y un dije en forma de media luna, había pertenecido a la madre del Sheikh Malik. No era ostentoso ni cargado de piedras preciosas, pero tenía un valor íntimo imposible de medir. La reina madre lo usaba siempre al dormir, y tras su muerte, Malik lo había escondido personalmente en una caja de cedro sellada con un lazo de lino. Nadie conocía su paradero exacto. Nadie, excepto él. Una tarde, mientras reorganizaba los estantes de ungüentos y remedios botánicos en el ala de sanación del palacio, Sara encontró una cesta de objetos olvidados. Era una tarea rutinaria, y ella la hacía con la misma precisión silenciosa de siempre. Pero entre vendas, aceites rancios y frascos vacíos, una bolsa de terciopelo llamó su atención. No por su riqueza, sino por su simpleza. La abrió, y al ver el collar, un escalofrío le recorrió el cuerpo. No lo reconocía por su historia, sino por su forma. Su madre, en otro reino y en otra vida, usaba uno exactamente igual. Lo besaba cada vez que le contaba un cuento o una oración. Movida por un impulso que no supo contener, Sara lo limpió con un paño húmedo, con ternura, como quien despierta una memoria dormida. Luego lo colocó sobre su pecho, solo por un instante, tal vez para sentir algo conocido en medio de tanto fingimiento. No se dio cuenta de que estaba siendo observada. Desde la entrada, oculto tras la sombra de una columna, Malik la había visto. No todo, pero lo suficiente. Su corazón se detuvo por un segundo. No era el collar lo que lo sorprendía, sino la forma en que ella lo había sostenido entre las manos, como si perteneciera a otra vida, o a la suya. Esa noche, Malik no durmió. Mandó traer la caja de cedro donde guardaba el collar, y al abrirla, se encontró con un hueco vacío. No dijo nada a sus consejeros. No confrontó a nadie, pero en su alma nació una grieta. Si Sara había accedido a un objeto que solo él conocía, entonces, ¿quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué cada vez que intentaba alejarse de ella, algo más lo empujaba de regreso? Sara, por su parte, no volvió a usar el collar. Lo devolvió discretamente al lugar donde lo había encontrado, pero ya era tarde. No por la joya, sino por el corazón. El suyo ya no sabía distinguir entre lo que era fingido y lo que era verdad. El hammam del palacio de Al-Nur era un mundo aparte. Allí no gobernaban los príncipes, ni las reglas escritas en los libros del consejo. Lo que se decía en ese templo de mármol cálido y vapor perfumado no salía a la luz del día, pero marcaba destinos con la misma fuerza que un decreto real. Las mujeres del servicio, envueltas en toallas y secretos, compartían sus pensamientos con la única sinceridad que permite el agua caliente, la que brota cuando el cuerpo se relaja, pero el alma no duerme. Fue en ese espacio, donde todo flota y se escucha, que el nombre de Sara comenzó a circular con otro tono. No era odio lo que generaba. Era algo peor. Sospecha mezclada con admiración. Su silencio elegante, su forma de moverse con una gracia que no parecía de criada, su mirada contenida, todo en ella parecía estar en desacuerdo con el papel que decía representar. Camila, una joven ayudante de cocina con lengua afilada y oídos atentos, fue la primera en sembrar la inquietud. Esa mujer no tiene acento, no tropieza, no pregunta nada. ¿De dónde viene realmente? Las demás no respondieron, pero sus miradas dijeron más que cualquier frase. En un lugar donde todas tienen un pasado difícil, alguien que no cuenta el suyo se vuelve un espejo que nadie quiere mirar. Una tarde, entre baños de leche y aceites de eucalipto, la jefa de las lavanderas murmuró: «Las que se disfrazan de cordero, terminan devoradas por los lobos». El silencio que siguió fue más denso que el vapor. No era una advertencia, era un presagio. Sara, que escuchó la frase al pasar por el pasillo del hammam con una cesta de hierbas, supo que hablaban de ella. No se detuvo.
No giró el rostro. Pero esa noche, cuando regresó al pequeño rincón donde dormía, encontró su caja de trabajo volteada. Frascos rotos, aceites derramados, y sobre la mesa, un símbolo pintado con aceite de mirra. Una media luna partida al medio. No pidió explicaciones. No fue a quejarse. Recogió los pedazos con las manos desnudas y limpió el lugar como si fuera suyo, sin pronunciar palabra. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una desconocida, ahora era una amenaza. Y aunque su disfraz seguía intacto, su alma comenzaba a desgarrarse entre la mentira que la protegía y la verdad que comenzaba a dolerle en silencio. Desde una galería en sombras, sin ser visto, el sheik la observó agachada, limpiando con cuidado lo que alguien había destruido con rabia. No bajó a hablarle, pero en sus ojos algo ardió. No era lástima, era algo más profundo, algo que el poder no puede dar, ni el deber puede silenciar. La noche de la fiesta de la luna nueva envolvía al palacio en una atmósfera suspendida entre el cielo y la tierra. Era la única ocasión en la que las puertas de Al-Nur se abrían para recibir a músicos, comerciantes y figuras del pueblo, como símbolo de unidad entre el trono y sus raíces. El patio se llenaba de faroles en forma de lunas doradas, y los muros de mármol reflejaban la luz de las antorchas como si ardieran con historias antiguas. El aire olía a clavo, canela y flor de azahar. La música fluía como un río lento, y cada nota parecía tallada en el silencio. Sara no tenía permiso para participar. Su tarea era mantener los cuencos de agua perfumada junto a la fuente central, lejos de los nobles y los consejeros. Pero su sola presencia atraía miradas. Vestía su túnica más sencilla, pero la luz jugaba con el contorno de su rostro como si conociera un secreto que nadie más sabía. A pesar de su intento por mezclarse con las sombras, sus ojos encontraron los del Sheikh Malik entre la multitud. No fue casualidad, fue destino. En medio de embajadores y doncellas, él no miraba a nadie más. La música cambió. Un laúd marcó un ritmo profundo, casi sagrado. Las danzarinas se apartaron en círculo, dejando el centro vacío. Malik descendió los escalones del estrado real sin escoltas ni protocolo. Caminó hacia Sara como si siguiera una voz que solo él podía oír. No dijo una palabra. Solo extendió su mano. El corazón de Sara golpeaba su pecho como un tambor de guerra, pero sus dedos se alzaron por sí solos. Cuando se tocaron, algo invisible se quebró en el aire. Y comenzó la danza. No fue una danza elegante ni ensayada. Fue silenciosa, íntima, primitiva. El sheik la guiaba con firmeza y respeto. Sara se movía como si recordara una coreografía que jamás había aprendido. Cada giro, cada paso, era una confesión muda. El patio entero los miraba, pero ellos no miraban a nadie. Solo se buscaban con los ojos, como si a través de ellos quisieran descifrar lo que todavía no se atrevían a decir. Al terminar la melodía, Malik inclinó la cabeza en señal de respeto y regresó a su lugar sin pronunciar palabra. Sara se quedó de pie, sola, con los brazos aún temblando. Sabía que lo que había ocurrido no era solo una danza, había sido una promesa, una advertencia, y quizás un principio. Aquel jardín, escondido tras un muro cubierto de bugambilias, no aparecía en los planos oficiales del palacio. Era un espacio reservado solo para las reinas que ya no estaban, un santuario donde la memoria florecía en silencio. Nadie entraba sin permiso. Nadie, excepto Sara. Ella lo había descubierto por accidente, siguiendo una mariposa blanca durante una mañana de recogida de hierbas. Lo que encontró al cruzar el arco de piedra fue un rincón detenido en el tiempo. Bancos de mármol desgastado, parras trepando los muros, un estanque cubierto de nenúfares, y en el centro, un árbol de granadas cargado de fruto maduro. Allí, entre la fragancia de la tierra mojada y la sombra espesa, Sara comenzó a refugiarse en secreto, como si el jardín la hubiera elegido a ella. Cada vez que entraba,
Dejaba una flor diferente junto al tronco del árbol, como si ofreciera algo de sí misma a cambio del silencio que ese lugar le ofrecía. En esas horas escondidas, podía pensar con claridad. Allí no era Sara, ni siquiera Amina, solo una mujer, sin nombre, tratando de entender si lo que sentía por el sheik era amor, o apenas un eco de todo lo que había perdido. Pero cuanto más trataba de negarlo, más profundo crecía dentro de ella esa necesidad de verlo, de escucharlo, de pertenecerle, aún sin poder revelarle quién era en realidad. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Una tarde, mientras recogía hojas de higuera junto al estanque, sintió pasos suaves entre la grava. No tuvo tiempo de esconderse. El sheik Malik cruzó el umbral del jardín con expresión serena, pero ojos intensos. No preguntó qué hacía allí. Tampoco parecía sorprendido. Se acercó lentamente y se detuvo frente al árbol de granadas. «Aquí solía venir mi madre», dijo con voz baja. Decía que los secretos, si se siembran con cuidado, florecen en forma de verdad. Sara no respondió. Sus dedos temblaban sobre la cesta de hojas, y la garganta le ardía con palabras que no se atrevía a soltar. Malik la miró largo rato. No con juicio. Con duda. Con un respeto que dolía. «Tú también tienes un secreto, ¿verdad?», preguntó sin dureza. Ella, sin levantar la mirada, apenas susurró. «Tal vez uno que no sabría cómo sembrar». Él no insistió. Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí la sensación de que algo había comenzado a abrirse, como una flor que no sabe si será luz o espina. Desde esa tarde, el jardín dejó de ser solo un escondite. Se convirtió en un espejo, y en cada rincón, Sara sentía que su mentira comenzaba a marchitarse, pero también sabía que las verdades que florecen tarde, a veces duelen más que las que jamás se dicen. En las salas más frías del palacio, donde los muros eran gruesos y los pasillos resonaban con ecos que nadie quería seguir, se movía el visir Qasim ibn Faryad. Su andar era lento, medido, casi ceremonioso, como si cada paso estuviera pensado con cálculo político. Era un hombre de pocas palabras, pero de oídos atentos. Observaba más de lo que hablaba y recordaba más de lo que admitía. Para muchos, era solo un consejero mayor, pero en realidad era el guardián de un sistema que se desmoronaba ante sus ojos, porque donde otros veían un reino en calma, él veía una amenaza con rostro de mujer. Sara no figuraba en ningún registro. Su nombre era una invención, su historia, una sombra. Y eso, para Qasim, era inaceptable. Había visto demasiadas veces cómo los corazones distraídos arruinaban imperios. No le molestaba que el sheik la mirara. Le preocupaba que la mirara como si no existiera nadie más. Comenzó a hacer preguntas discretas entre los sirvientes, a pagar con oro por rumores, a examinar personalmente los archivos de ingreso al servicio del palacio. Cada silencio, cada ausencia de datos confirmaba lo que más temía. Esa mujer había llegado para sembrar algo que ni el poder podía controlar. Un mediodía, mientras la luz caía oblicua sobre los patios interiores, Qasim interceptó a Camila, la joven sirvienta que más desprecio sentía por Sara. Le bastó una frase para encender la chispa. La belleza que no tiene origen suele tener un precio oculto. La mirada de Camila cambió, y con ella, el destino de Sara comenzó a oscurecerse. Qasim no necesitaba pruebas inmediatas, solo bastaba con que las dudas comenzaran a crecer, como maleza bajo un jardín descuidado. Esa misma noche, el visir entregó un pergamino sellado a uno de sus emisarios. El mensaje viajaría hasta las tierras del norte, buscando información sobre mujeres desaparecidas, nobles ocultas, heridas sin cerrar. No era una acusación, era una semilla, y Qasim sabía que si la verdad no aparecía por sí sola, él la haría brotar, aunque fuera a la fuerza. Lo que no sabía era que el amor también florece en silencio. Y que,
A veces, cuando uno se cree cazador, se convierte sin saberlo en presa de su propia arrogancia. El sol descendía como una llama inmóvil sobre los techos del palacio cuando la decisión fue tomada. No hubo juicio público ni preguntas. Solo una orden silenciosa disfrazada de cortesía. Sara debía marcharse. Las razones no fueron explicadas, pero bastó con una carta anónima, colocada con precisión sobre la mesa del sheik, para encender las dudas. Ella no es quien dice ser. Protege a una impostora. Malik leyó esas palabras en soledad, con el ceño fruncido y el corazón dividido. En su interior, algo se resistía a creerlo. Pero las responsabilidades del trono pesan más que los susurros del alma. Fue el visir Qasim quien se encargó de ejecutar el decreto. No hubo gritos ni escándalo. Solo un anuncio frío. Sara partiría al amanecer, escoltada por una caravana, rumbo a las tierras del oeste. Le serían entregadas provisiones, una capa para el desierto y un camino sin regreso. Ella escuchó todo sin pestañear. Ni una palabra de defensa, ni una lágrima. Esa misma noche, en su rincón del invernadero, preparó con calma su bolsa. Un frasco de aceite de jazmín, algunas hierbas secas y la piedra lunar que una niña del servicio le había regalado semanas atrás. No se despidió de nadie. Solo acarició por última vez el tallo de una flor que aún no abría. Cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, Sara subió a la caravana. Cubierta con un velo claro, sus ojos eran lo único visible. Miraban al frente, pero su alma giraba hacia atrás, hacia aquel jardín escondido donde había sentido, por primera vez en años, que podía volver a ser alguien. Las sirvientas la observaron partir desde las sombras, algunas con alivio, otras con pesar, pero nadie se atrevió a detenerla, nadie osó nombrarla. El desierto la recibió con un silencio brutal. No había árboles, ni murallas, ni fuentes, solo arena y viento. Cada paso parecía borrar sus huellas inmediatamente, como si la tierra misma quisiera engullir su historia. Sara viajaba en silencio, sin quejarse del calor ni del hambre. En sus pensamientos una imagen regresaba sin cesar, los ojos del sheik, fijos en ella durante aquella danza sagrada, ojos que ahora sentía lejanos, pero no ausentes. Porque incluso en el exilio, algo dentro de ella seguía vivo. No era esperanza, era fuego, y las mujeres hechas de fuego no se apagan, se reinventan en la ceniza. La noche cayó sobre el desierto como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que titilaban con lentitud, como si observaran en silencio el destino de los errantes. La caravana había hecho una pausa junto a unas ruinas olvidadas, donde solo quedaban piedras erosionadas por el viento y el eco de antiguos cantos nómadas. Sara se apartó del grupo sin pedir permiso, caminando descalza sobre la arena que aún guardaba el calor del día. Llevaba consigo la piedra lunar que la niña le había entregado, apretada entre los dedos como si contuviera más que un recuerdo. Se arrodilló sobre una duna suave y se cubrió la cabeza con su manto claro. Cerró los ojos. No recitó plegarias conocidas, ni pidió protección. Su oración no tenía forma de súplica, sino de entrega. Una conversación muda entre ella y el cielo, entre su alma cansada y el silencio profundo que la rodeaba. No te pido regresar, pensó. Solo dame la fuerza para seguir siendo yo, incluso cuando ya no sé quién soy. Una brisa leve acarició su rostro como respuesta. No era consuelo, era reconocimiento. El desierto, aunque hostil, sabía respetar a quienes no venían a conquistarlo, sino a comprenderlo. Esa noche durmió al aire libre, envuelta en su manto, con los ojos entreabiertos mirando la luna. La piedra lunar descansaba bajo su mejilla. Soñó con el jardín secreto, con el árbol de granadas, con los ojos del sheik velando por ella desde a lo lejos. Y cuando despertó, con la luz pálida del alba sobre los párpados, había algo distinto en el aire. Un presentimiento, una sensación clara, inexplicable,
como si algo estuviera por cambiar. Mientras tanto, en Al-Nur, Malik despertaba en su lecho sin haber dormido. No había encontrado paz desde el día en que Sara partió. Los corredores del palacio le parecían vacíos, los jardines incompletos. Se negaba a preguntar por ella en voz alta, pero en su interior, una voz insistente lo atormentaba. ¿Qué habías hecho? ¿Qué habías perdido? Miró al cielo y recordó el mismo que ella contemplaba desde otra parte del mundo. En ese instante, sin saberlo, ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Y aunque la distancia era inmensa, la luna fue testigo de dos almas conectadas por algo que ni la mentira, ni el poder, ni el exilio podían romper. El sol se alzaba lento pero implacable sobre el horizonte, cuando Sara despertó entre las sombras de unas palmeras bajas, en un oasis improvisado, donde la caravana había hecho su segunda parada. Sus labios estaban secos, pero no por falta de agua. Era el peso del silencio, de la incertidumbre, de saberse arrancada de un lugar donde había empezado a florecer. A su alrededor, todo era quietud. Los demás dormían o rezaban, cada uno con su propio pasado a cuestas. Sara, sin embargo, sentía que ya no cargaba con el suyo. Lo había dejado atrás, o tal vez, lo había enfrentado por fin. Caminó unos pasos hacia la planicie arenosa, donde el paisaje se abría como un lienzo infinito. El viento levantaba pequeñas ráfagas de polvo que danzaban como espíritus invisibles. En medio de esa vastedad, algo dentro de ella se enderezó. No era rebeldía, ni esperanza ingenua. Era decisión. Una certeza nueva, forjada no en la comodidad del palacio, sino en la dureza de la arena. Ya no huía, ya no se escondía. Era una mujer con nombre propio, aun si nadie más lo conocía. Mientras tanto, en Al-Nur, Malik montaba su caballo con una determinación que no había mostrado desde su juventud. Había pasado la noche en vela, caminando por los jardines, deteniéndose ante el estanque donde ella solía recoger nenúfares. En su pecho, un torbellino de preguntas. ¿Qué haría un líder si su corazón se enfrentara a su deber? ¿Qué haría un hombre si descubriera que su deber es precisamente seguir a su corazón? No esperó más. Ordenó a su escolta preparar la comitiva. No dio explicaciones. Solo dijo, «Voy al desierto». El consejo se opuso. El visir protestó, pero Malik no escuchó. Por primera vez en años, no consultó ni estrategias ni consecuencias. Sabía que si no partía ahora, perdería algo que ningún reino podía devolverle. Su honor no estaba en el trono, sino en mirar a los ojos a esa mujer y preguntarle quién era realmente. No por control, ni por juicio, sino por amor. En el desierto, mientras el viento se elevaba con fuerza, Sara sintió un escalofrío que no venía del frío. Era una premonición. Algo se acercaba. Algo, o alguien, venía a encontrarla. Cerró los ojos, y por primera vez desde su exilio, sonrió, no porque creyera en finales felices, sino porque había decidido que, pasara lo que pasara, ya no se escondería más. El viento del desierto no advertía. Llegaba como un susurro y se convertía en cuchilla. Así fue la tarde en que todo cambió. La caravana se había detenido en una planicie vacía, sin más sombra que la de sus propios cuerpos. Sara se había alejado unos pasos para recoger agua del pozo improvisado, sola, con la piel marcada por el sol y los labios partidos. En ese instante de quietud, un jinete encapuchado se deslizó entre las dunas, invisible para los ojos comunes, pero no para el instinto de una mujer que había aprendido a reconocer el peligro incluso en la brisa. No fue un bandido, ni un extraño. Fue uno de los hombres enviados por Qasim en secreto para asegurarse de que Sara nunca regresara a Al-Nur. El visir, calculador hasta en el miedo, no confiaba en el silencio del exilio. Sabía que una mujer con secretos también podía tener aliados. ¿Y Malik? Malik ya había salido tras ella. Era cuestión de tiempo para que la verdad ardiera como aceite sobre fuego.
Así que el emisario no venía a hablar, venía a silenciar. Sara no gritó. Al sentir la sombra detrás de ella, giró con la fuerza de quien ya no teme. El cuchillo del atacante rozó su brazo, rasgando la tela y dejando un hilo de sangre. Pero antes de caer, la piedra lunar en su bolso se soltó y rodó hacia la arena. El sonido bastó para alertar a uno de los guías de la caravana, que corrió hacia ella justo cuando el jinete alzaba de nuevo la mano. No alcanzó a herirla otra vez. Un segundo golpe, esta vez desde lejos, lo detuvo. El jinete cayó de su caballo bajo el peso de una lanza certera. El desierto volvió al silencio, y de entre el polvo, cabalgando con túnica abierta y ojos encendidos, apareció Malik. No llevaba corona, ni anillos, ni símbolo alguno de poder. Solo llevaba la determinación de un hombre que había entendido demasiado tarde lo que estaba dispuesto a perder. Bajó del caballo sin decir palabra, corrió hacia Sara y la sostuvo entre sus brazos. Ella, aún aturdida, no preguntó cómo la había encontrado. Solo lo miró, y en ese cruce de miradas entre el dolor y el asombro, supieron los dos que ya no importaban las máscaras, ni los medos, ni los nombres falsos. Lo que se había salvado en aquel instante no era solo una vida, era un amor que se negaba a ser silenciado. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, tiñendo la arena de tonos ámbar y rojo, como si el desierto mismo sangrara. Sara se encontraba sentada junto a una roca, con el brazo vendado y el rostro aún pálido por el susto. El ataque había dejado una marca en su piel, pero no era esa la herida que más dolía. A su lado, Malik permanecía en silencio, con los ojos fijos en el infinito. No había exigencias, no había reproches, solo un silencio denso, lleno de palabras no dichas, que latía entre ellos como un corazón fuera de ritmo. Fue Sara quien rompió ese silencio, no con voz fuerte ni dramatismo, sino con la calma resignada de quien ha cargado una verdad durante demasiado tiempo. Le habló sin mirarlo directamente, con los ojos puestos en la piedra lunar que descansaba sobre su falda. «No me llamo Sara», dijo. «Mi nombre verdadero es Amina, hija de un médico que fue ejecutado por proteger a los errados y de una mujer que murió por callar. Fingí ser otra para sobrevivir. No vine a engañar, vine a respirar». Malik no respondió de inmediato. Cerró los ojos y dejó escapar el aire lentamente, como si lo que había escuchado no lo sorprendiera, sino que confirmara algo que ya intuía. Se arrodilló frente a ella, tomó su mano vendada entre las suyas, y por fin habló. «Tu nombre nunca fue lo que me importó. Lo que yo veía en ti era lo que tú misma no podías ver, y lo que siento no necesita apellido». Fue la primera vez que sus palabras tocaron el alma de Amina sin rodeos, sin protocolos, sin temor de romperse. La luna ya se alzaba sobre ellos, redonda y clara, cuando Amina lloró. No con desesperación, sino con alivio, porque por primera vez no estaba huyendo, porque había alguien ahí, frente a ella, que la veía por completo, y aún así elegía quedarse. El desierto los envolvía como un manto cómplice, testigo mudo de un amor nacido de la herida, pero tejido en la verdad. Esa noche no hubo promesas ni juramentos, solo miradas largas, silencios compartidos y un fuego encendido entre las piedras, como un símbolo de todo lo que aún quedaba por arder, juntos. El desierto, esa extensión sin nombre que tantas veces había parecido prisión, se transformó en ruta de regreso. Ya no era el exilio quien marcaba los pasos, sino la elección. Amina, sostenida por la verdad que al fin había liberado, viajaba junto a Malik en la caravana más silenciosa que jamás había cruzado aquellas tierras. No había escoltas ostentosas, ni estandartes reales, ni música de bienvenida. Solo el viento, el rumor de los camellos, y dos almas que, después de tantas máscaras, caminaban desnudas en su humanidad. El trayecto hacia Al-Nur no fue inmediato. Malik,
como si supiera que el regreso no debía ser solo físico, decidió detenerse en cada aldea por donde pasaban. Visitaban médicos, mujeres ancianas, artesanos y niños. Amina ofrecía ungüentos, recetas de plantas, palabras dulces. Malik escuchaba, aprendía, se sentaba a beber té con manos callosas y ojos cansados, descubriendo en cada rostro algo que el palacio le había robado, conexión, y en medio de esas pausas, el amor entre ellos no se gritaba, se insinuaba en gestos, miradas y silencios que bastaban para decir todo. Una noche, junto a un pozo rodeado de palmas, un niño huérfano se acercó a Amina con una herida en la pierna. Ella lo curó en silencio, como había hecho con tantos otros. Cuando terminó, el pequeño no se alejó. La miró fijo y preguntó con inocencia brutal: ¿Eres una reina? Amina sonrió con tristeza y acarició su mejilla. No, corazón, pero alguna vez fui invisible. Malik escuchó esa respuesta desde lejos, y en ese instante supo que ya no podía pensar en un futuro sin ella. No por necesidad, sino por justicia. Esa misma noche, cuando las estrellas estaban más nítidas que nunca, Malik se acercó a Amina con una pequeña caja de madera entre las manos. No era oro ni joya. Era un pañuelo bordado con hilo azul, el mismo que su madre había guardado en secreto y que él nunca había ofrecido a nadie. Este pañuelo es símbolo de perdón y nueva vida, dijo con voz baja. No te lo doy para que olvides quién fuiste. Te lo doy para que nunca dejes de ser quien eres. Amina lo tomó entre las manos y en silencio se lo ató al cuello. No como adorno, sino como pacto. Uno que no necesitaba testigos. Porque el perdón, cuando es verdadero, no se grita, se vive. El regreso a Al-Nur no fue recibido con trompetas ni alfombras de seda. Las puertas del palacio se abrieron al amanecer, cuando el cielo aún estaba pintado de azul profundo y las primeras aves entonaban su canto tímido. Malik cabalgaba al frente, sin corona, sin armadura, solo con una túnica clara y la mirada firme. A su lado, Amina, ya sin velo, con la frente en alto y el pañuelo azul atado al cuello como una bandera muda, avanzaba con pasos tranquilos. Atrás quedaba el exilio, adelante, un destino que aún no tenía forma, pero que les pertenecía. Los sirvientes observaron desde las esquinas. Algunos bajaron la mirada, otros se persignaron. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido en el desierto, pero bastaba ver sus rostros para entender que ya no eran los mismos. Malik cruzó los pasillos con paso lento, y al llegar al jardín de las adelfas, se detuvo. Amina se acercó a los arbustos, ahora florecidos, y pasó los dedos sobre los pétalos con una ternura antigua. Era como si ese rincón también la reconociera, como si el palacio entero, silencioso y altivo, se inclinara por fin ante la verdad. El consejo fue convocado de inmediato. El visir Qasim, con el rostro tenso y la voz medida, intentó cuestionar el retorno. ¿Dónde está el decreto que avala su regreso? Malik lo miró sin rabia, pero con una serenidad que helaba. En mi voz, respondió. Y en los actos que hablan más que cualquier sello. Nadie se atrevió a contradecirlo, porque aquel hombre que se presentaba ante ellos no era solo un gobernante. Era alguien que había entendido que el poder no reside en la imposición, sino en la coherencia entre el alma y la palabra. Durante los días siguientes, Amina no fue encerrada ni oculta. Caminaba por los pasillos como quien ha dejado de esconderse. Visitó las cocinas, el invernadero, el hammam. Las mujeres la miraban primero con reserva, luego con respeto. Fue una anciana, la más vieja del servicio, quien se acercó en silencio y colocó en sus manos un ramo de lavanda. «Por tu fuerza», murmuró, y luego se alejó. En ese gesto, sin ceremonia ni anuncio, el palacio la recibió. Los muros que alguna vez la vigilaron, ahora la escuchaban. Esa noche, Amina se asomó al balcón del ala sur. El viento soplaba con dulzura y las luces del patio brillaban como promesas.
A sus espaldas, Malik se acercó y, sin tocarla, dijo: «El palacio ha cambiado, porque tú cambiaste su sonido». Ella sonrió. No era un cuento de hadas, era algo mejor. Era la vida misma reconociendo que la verdad, cuando florece, transforma incluso la piedra. La mañana del enlace no fue anunciada con trompetas ni proclamas oficiales. Ningún estandarte ondeaba en las torres, ni se prepararon banquetes exuberantes. En cambio, el palacio respiraba una calma solemne, como si comprendiera que lo que iba a suceder no necesitaba espectáculo, sino verdad. La ceremonia tendría lugar en el jardín secreto, aquel rincón donde el amor nació en silencio, entre sombras y raíces. Allí, bajo el árbol de granadas, Amina y Malik unirían sus vidas, no por deber ni por conveniencia, sino por elección. Amina vestía una túnica de lino blanco con bordados en tonos tierra, sencilla y luminosa, como el camino que había recorrido. En su cabello, trenzado con flores del jardín, llevaba el pañuelo azul que Malik le había entregado en la caravana, un símbolo de perdón, de renacimiento y de identidad propia. Caminaba descalza, tocando con cada paso la tierra que ya no la rechazaba. A su alrededor, las mujeres del servicio decoraban discretamente el espacio con flores silvestres, mientras algunos ancianos del pueblo observaban con ojos emocionados y manos unidas en oración. Malik esperaba junto al árbol, vestido con una túnica clara y sin corona. No traía cetro ni armas, solo su mirada firme y serena. Cuando Amina se acercó, él extendió sus manos, y sin necesidad de un sacerdote ni de palabras grandilocuentes, habló en voz baja. «Hoy no te tomo como reina ni como símbolo, te tomo como mi igual, mi fuerza, mi verdad». Ella no respondió con palabras, solo asintió, y ese gesto bastó para sellar el pacto. Una niña pequeña, con una cinta dorada en las manos, se acercó y la ató alrededor de sus muñecas, uniendo sus manos. «Para que ni el viento los separe», susurró. El gesto fue seguido por un silencio reverente, roto solo por una suave melodía de cuerdas que brotaba desde el fondo del jardín. No hubo brindis, no hubo discursos, solo miradas largas, abrazos sinceros y una emoción que recorría los muros como un perfume nuevo. Esa noche, el cielo de Al-Nur se llenó de luces pequeñas colgadas entre las columnas. Las mujeres danzaban en círculos, los niños reían, y los ancianos contaban leyendas a la luz de las lámparas. Malik y Amina no estaban en el trono. Se encontraban sentados juntos junto a una fuente, entre los suyos, como si el poder más grande que poseyeran fuera simplemente haberse elegido. Bajo ese cielo cálido y estrellado, no se celebraba solo una unión. Se celebraba el triunfo del amor valiente, de la verdad revelada, de las almas que supieron encontrar su hogar la una en la otra. Los años pasaron como lo hacen en los lugares donde la paz echa raíz, sin prisa, sin estruendos, pero con huellas profundas. El palacio de Al-Nur, alguna vez marcado por la solemnidad del poder y la rigidez de las jerarquías, se transformó en un espacio donde el silencio dejó de ser miedo para convertirse en respeto. Las paredes ya no escuchaban por vigilancia, sino por empatía. Y en el centro de esa transformación estaban ellos, Amina y Malik, no como figuras míticas ni como íconos, sino como dos seres humanos que eligieron la verdad por encima del miedo. El jardín secreto, antaño escondido, fue abierto a todas las mujeres del palacio. Allí, donde antes solo las reinas podían pisar, ahora se reunían sirvientas, curanderas, lectoras y madres con sus hijos. Bajo el árbol de granadas, se tejían historias y se compartían saberes. Amina, con sus manos manchadas de hierbas y tinta, enseñaba a las niñas a leer, a preparar infusiones, a escribir su propio nombre. Nunca alzó la voz, pero su presencia era suficiente para inspirar, porque el poder que nace de la dignidad no necesita imponerse, se transmite como semilla en tierra fértil. Malik, por su parte, no dejó el trono,
pero cambió su altura. Ya no gobernaba desde la torre, sino desde los patios. Escuchaba al pueblo, compartía el pan en los mercados, caminaba entre la gente sin anunciarse. El consejo se adaptó o desapareció. Qasim, el visir, pidió su retiro alegando problemas de salud, aunque todos sabían que el nuevo ritmo del reino ya no aceptaba sombras sin alma. En su lugar, una joven escribana, hija de pastores, se convirtió en consejera. Porque los que alguna vez fueron invisibles, ahora escribían las leyes. Amina y Malik no tuvieron hijos de sangre, pero sí de vida. Adoptaron a 2 hermanos huérfanos encontrados durante una sequía en el sur, Fadwa y Sami. Crecieron entre libros y tambores, entre caricias y firmeza, sabiendo que no importaba de dónde venían, sino qué elegían construir. Alrededor de ellos, un palacio respiraba con otros ritmos, más humanos, más reales. En la entrada principal, bajo el arco de piedra blanca, se colocó una inscripción sencilla sin firma. Este lugar fue transformado por el amor de quienes no gritaron pero resistieron, y cada vez que alguien la leía, comprendía que no se trataba de una historia de reyes y coronas, sino de una historia de valentía silenciosa. De esa que nace cuando una mujer decide dejar de huir, y un hombre, de obedecer el miedo. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.